Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que día a día emprende el viaje a través de las Sagradas Escrituras. Agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad. Vamos a tener la oración de apertura a favor de este programa. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y danos cada día la oportunidad de cambiar, Señor. Te presentamos cada uno de los hermanos que ya están conectados desde los distintos países. Bendice cada hogar, cada oyente, que en ellos se cumpla esa hermosa promesa escrita en tu palabra, porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sin antes hacer lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Señor, que esto sea una realidad en cada corazón. Que la lectura de tu palabra, Señor, estamos leyendo el libro del profeta Zacarías, sea de gran bendición a nuestras almas, que tu Espíritu Santo siga guiando a cada uno de tus hijos para tener la correcta interpretación de tu palabra, Señor. No nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos ya a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas y en esta oportunidad tendremos la lectura de los capítulos 10, 11 y 12 del libro del profeta Zacarías. Escuchemos atentamente. Zacarías capítulo 10. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Porque las imágenes han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos, en vano consuelan. Por lo cual se fueron ellos como ovejas, fueron humillados porque no tuvieron pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré los machos de cabrío. Mas Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y tornarálos como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá el ángulo, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová será con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortificaré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y harélos volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios que los oiré. Y será Efraín como valiente, y alegraráse su corazón como de vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo les silbaré y los juntaré, porque los he redimido, y serán multiplicados como fueron multiplicados. Bien que los sembraré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y tornarán, porque yo los tornaré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y traerélos a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por la mar, y en la mar herirá las ondas, y se secarán todas las honduras del río, y la soberbia de Asur será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortificaré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Bueno, tenemos entonces en este capítulo 10 del libro del profeta
Zacarías, la restauración de Judá e Israel. Y bueno, Zacarías recuerda a Judá que Dios tiene poder sobre la lluvia. Y aún en la estación tardía, en la primavera, cuando uno asuma que habrá suficiente lluvia, desde el punto de vista espiritual, solamente Dios puede enviar suficientes bendiciones y poder para hacernos madurar en Cristo, y debemos pedir sus bendiciones y no solamente pedir, sino darlas por sentado de que así será, confiados en la palabra del Señor, que no tardará en responder a aquellos que diligentemente procuran hallar su rostro, porque dice en el versículo 2 de este capítulo: los serafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Ellos han hablado sueños vanos y vano en su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Fíjense cómo esta terrible situación se lleva a cabo a través de la confianza de los ídolos, que precisamente no dan nada, no tienen la respuesta suficiente para aquellos que realmente están esperando una solución. Entonces, están allí atados a las falsas profecías, a enseñanzas erróneas o corruptas, y esas opiniones personales que se presentan como una verdad absoluta y resultan que no tienen poder, están carentes de poder, precisamente no dan estabilidad y seguridad. Entonces, recordemos que la palabra de Dios es siempre verdadera y nos enseña fielmente la palabra de Dios, de manera que los resultados a largo plazo van a ser fructíferos y adecuados. Entonces, no podemos estar navegando en dos opiniones o en dos aguas. El Señor acá les anuncia las deficiencias a su pueblo, diciéndole pues que no pueden estar vagando como ovejas errantes, como que si no tuviesen pastor. Y el Señor entonces emite esta sentencia sobre los líderes que deben ser pastores para el pueblo y son presentados como jefes, a los que Dios precisamente castigará, pues contra los pastores el Señor pronuncia que se ha encendido su enojo y va a castigar a los jefes. Y es tan diferente, ¿verdad? El sentido de jefe, pastor. El pastor es aquel rol entregado, abnegado, que procura el bienestar de ese rebaño pese a la incomodidad de él mismo, mientras que el jefe procura ser galardonado y ser el que está siempre dirigiendo a los subordinados y recibir beneficios y honores. ¡Qué contraste!, ¿verdad? El Señor visitará su rebaño, a la casa de Judá, y los va a poner como su caballo de honor en la guerra, es decir, los expondrá, los disfrutará, galardonará, los verá como ese hermoso trofeo, ese gran majestuoso corcel del cual es digno de admiración. Dice en el versículo 4 que de él saldrá la piedra angular, de él la clavija y de él el arco de guerra, de él también todo apremiador, y es precisamente el Mesías esa piedra angular. Recordemos muy claramente la profecía del Señor que está escrito precisamente en el libro del profeta Isaías, y también lo recuerdan en el Nuevo Testamento varios escritores, entre esos el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Es la piedra angular la que rechazaron los edificadores. La clavija de que penden los destinos de la humanidad precisamente es nuestro Señor. Es el arco de guerra que conquista el apremiador que reina. Fíjense lo maravilloso que nos detallan estas verdades en su palabra. Y serán, dice la palabra del Señor, como valientes que en la batalla
pisotean a los enemigos allí en el lodo de las calles, porque pelearán y ganarán, porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos, en esos carros veloces, serán avergonzados, porque el Señor fortalecerá la casa de Judá, a tal punto que el Señor promete guardar la casa de José, hacerlos volver, porque de ellos precisamente el Señor asevera que tendrá piedad, y como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová y los oiré. Es decir, como que si no los hubiese castigado, como que si no los hubiese reprendido, yo los protegeré. Serán siempre, ¿verdad?, fortalecidos y resguardados por la mano poderosa de Dios. Y así como señala en el versículo 7, que serán Efraín como valiente, y ellos se alegrarán ese corazón como si fuese la causa del vino. Sus hijos también verán y también serán alegrados y se gozarán precisamente en el Dios de su salvación. Pues asevera el Señor que los llamó con un silbido y los reunió, porque son redimidos y serán multiplicados así como eran antes, como las arenas que están a la orilla de la mar, innumerables. El Señor promete entonces de esta manera especial esa restauración a su pueblo, porque aunque el pueblo del pacto pues haya sido esparcido entre las naciones, Dios promete que volverán, y esta profecía por supuesto se cumplió parcialmente en los días del profeta Zacarías con el retorno de los exiliados de Babilonia, pero su consumación final ocurrirá en la Nueva Jerusalén, donde no solamente los judíos, sino que todos los pueblos unidos adorarán a Dios. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor dice que los traerá de la tierra de Egipto y los recogerá de Asiria, de Galaad, del Líbano. No les bastará, porque la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y allí se secarán las profundidades. La soberbia, todo esto será derribado y perderá el cetro de Egipto, es decir, ese dominio que se le había otorgado a Egipto en su tiempo para gobernar, pues ya no será más. Y el Señor fortalecerá y caminará en su nombre, dice el Señor. Promesa hermosa de restauración. Y cómo conmueve las situaciones cuando están pasando sobre Israel, ¿verdad? Precisamente en estos tiempos, ayer que ocurrió estalló ese ataque precisamente en el día del reposo, cómo fue Israel atacado. Y nuestro deber es orar por la paz de Israel, porque así lo enseña la palabra de Dios. Pues sabemos que las profecías se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán a cabalidad. Entonces seguimos avanzando hacia el capítulo 11 del libro del profeta Zacarías. Escuchemos con atención. Zacarías capítulo 11. Oh Líbano, abre tus puertas y queme fuego tus cedros. Aúlla, oh haya, porque el cedro cayó, porque los magníficos son talados. Aullad alcornoques de Basán, porque el fuerte monte es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de bramidos de cachorros de leones, porque la soberbia del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales mataban sus compradores y no se tenían por culpables, y el que las vendía decía: bendito sea Jehová, que he enriquecido, ni sus pastores tenían piedad de ellas. Por tanto, no más tendré piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y quebrantarán la tierra, y yo no libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, es a saber, los pobres del rebaño, y me tomé 2 callados. Al uno puse por nombre suavidad, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. E hice matar 3 pastores en un mes, y mi alma se angustió mucho por ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí.
Y dije, no os apacentaré, la que muriere muera, y la que se perdiere se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado suavidad y quebrélo, para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño, que miran a mí, que era palabra de Jehová. Y díjeles, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y díjome Jehová, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y echélas en la casa de Jehová al tesorero. Quebré luego el otro mi cayado ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y díjome Jehová, toma aún el hato de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto pastor en la tierra, que no visitará las paridas, no buscará la pequeña, no curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que se comerá la carne de la gruesa y romperá sus uñas. Mal haya el pastor de nada, que deja el ganado. Espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y enteramente será su ojo derecho oscurecido. Bueno, tenemos en este capítulo 11 la desolación de Israel, la permanente guerra civil en el Líbano. Recordemos que es un hecho tan vigente, esa guerra civil que se ha estado desarrollando desde los fines del siglo XX puede que constituya, ¿verdad?, cumplimiento de estas profecías de juicio, pues la palabra de Dios nos dice que en estos versículos el Líbano abre tus puertas y consuma al fuego tus cedros. Allí aúlla ciprés, porque el cedro cayó y porque los árboles magníficos han sido derribados. Fíjense cómo el Señor va anunciando situaciones que son aún en estos tiempos pueden ser notados. La profecía sobre los pastores que se anuncia a partir del versículo 4, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Y esta lección principal en la que el pueblo no escucha a un buen líder y seguramente tendrá que sufrir a muchos líderes malos. Los pastores, por supuesto, los 3 pastores, la interpretación de estos versículos, el pastor, recordemos que utiliza 2 callados para realizar su labor. Gracias, aquí está representado la gracia que representa la bondad con que Dios protege su rebaño, y atadura que indica los deseos de mantener unido el pastor a su rebaño. Entonces nos damos cuenta cómo en estos versículos el Señor da la alegoría de cómo apacienta el Señor a sus ovejas. Las matan sus compradores y no tienen por culpable, dice, y el que la vende, dice, bendito sea Jehová, porque se ha enriquecido y ni sus pastores tienen piedad de ellas. Fíjense cómo una vez más el Señor censura la poca capacidad de liderazgo, de cuidado, de protección de aquellos que han sido puestos en puestos eminentes para resguardar, para enseñar, para guiar, para proteger a las ovejas del redil del Señor y no han cumplido a cabalidad con lo que Dios les ha demandado. No tendré, dice el Señor, ya más piedad de los moradores de la tierra, no, porque el Señor entregará a los hombres a cada quien en la mano de su compañero y en mano de su rey, a tal punto que asolará la tierra y no va a librarlos más la mano del Señor. Por tal motivo el Señor dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, estas ovejas que fueron objeto de maltrato, y a estos pobres del rebaño, y dice el Señor que tomó esos 2 callados, el uno del cual su nombre es gracia y el otro atadura, y el Señor fue precisamente el que los guió
a tal punto que destruyó a esos pastores en un mes, pues ya su alma se había impacientado contra ellos y la justicia de Dios había caído sobre la maldad de estos líderes que no habían sido diligentes en el cuidado de sus ovejas. Y podemos decir, estos tres pastores estarían entonces en unión lo que sería el rey o lo que representaba el rey, el sacerdote y estos tres poderes que estaban puestos por Dios para guiar al pueblo a la verdad y a la seguridad. Tenemos entonces los sacerdotes, los profetas y los gobernadores. Quizás estos pastores o estos tres entes políticos y religiosos fueron negligentes en el cuidado de la grey del Señor. Y el Señor entonces dice que ya no puede aguantar esto porque había aborrecido la actitud de estos pastores a tal manera que el Señor dice: los aborrezco. En mi alma los aborrezco y por tal motivo los destruí, dice el Señor. Y él dijo entonces: no os apacentaré. La que muriere, pues que muere. Y la que se perdiere, pues que se pierda. Y las que quedaren, pues que cada uno coma la carne de su compañero. Notamos entonces en esta expresión, en este versículo 9, cómo hay esa determinación de no hacer mayor motivo. La que se pierda, pues, aquí nos damos cuenta pues que en estos versículos se nota ya que cada quien haga lo que mejor le parece, que cada quien haga lo que mejor quisiera. Y el Señor entonces denota acá que el Señor toma su cayado de gracia y ya lo quebró. De esa manera romper el pacto que había concertado con todos los pueblos. Y ese día fue deshecho. Y así entonces ellos conocieron, los pobres del rebaño que miraban a mí, que esto había sido efectivamente palabra del Señor. Y les dije: si a ustedes les parece bien, denme entonces mi salario, y si no, pues déjenlo así. Y aquí hace alusión a lo que se detalla en el Evangelio cuando hace referencia que pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto nos conecta con el Evangelio de San Mateo al hacer referencia cuando Judas recibió el pago por haber entregado al maestro. Y esto fue echado, como dice, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esto tiene conexión pues con lo que narra el Evangelio de San Mateo capítulo 27 versículo 9, con la entrega del dinero que se le otorgó a Judas, y cuando él se ahorcó y este dinero no este dinero fue gastado, ¿verdad?, en comprarle una porción a tierra extranjera, porque no lo podían echar allí porque era precio de sangre. Y entonces el Señor vuelve a hacer la alusión de que el otro cayado, que era atadura, también lo había roto. Y así rompe entonces la hermandad entre Judá e Israel. Y el Señor le dice al profeta: toma aún a los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, dice el Señor, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará las pequeñas, ni tampoco va a curar las perniquebradas, ni tampoco llevará la cansada a cuesta, sino que solamente comerá la carne de la gorda y va a romper sus pezuñas. Es decir, ese pastor será insensible a las necesidades de las cuales tengan este rebaño. Y ay del pastor, dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, y del todo va a ser negligente, se secará su brazo y el ojo derecho será entenebrecido y oscuro. Entonces vemos cómo acá el Señor nos hace referencia a
esto de las monedas, que era el precio precisamente que costaba un esclavo. Y también nos hace referencia a que el Señor levantaría en la tierra a un pastor que no visitaría a la que estaba necesitada de ayuda, de auxilio. No dice, yo levanto un pastor en la tierra que no visitará ni a las perdidas, ni buscará a esas pequeñitas que se han extraviado, y aquellas que estén heridas, pues tampoco serán curadas, sino que Él se encargará solamente de comer la carne de las gruesas y de romper sus uñas para que queden totalmente indefensas. Y sobre este dice, ay de ese pastor, del pastor inútil que abandona el ganado. ¿Cómo condena entonces estas situaciones que oscurecieron, por supuesto, las malas funciones que estaban haciendo los líderes en el pueblo de Dios? De esta manera, pues, Dios aclara su juicio contra los líderes y la situación en la que quedarán expuestas precisamente el rebaño de Dios. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Carga de la palabra de Jehová cerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo y con locura al que en él se sube. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Mi fuerza son los moradores de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña, y como una hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de Semeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. Bueno, tenemos entonces acá promesas de gran bendición y de gran liberación, la próxima liberación de Judá, y también el lamento por el que fue traspasado, dice la palabra de Dios. Tenemos en este capítulo 12 que este pasaje describe el juicio de Dios contra las naciones que atacan a Jerusalén,
tanto Jerusalén como Israel representan a todo el pueblo de Dios, y todos los pueblos de alrededor son enemigos físicos y espirituales de su pueblo, y Dios juzga, pues herirá de muchas maneras, como se ejemplifica en la totalidad de la historia bíblica. Cuando nos hacemos referencia, ¿verdad?, a lo que dice el libro de Apocalipsis al referirse al Armagedón, puede que constituya, ¿verdad?, la mayor manifestación y el clima de juicio divino en contra de las naciones que se han opuesto a ser colaboradoras, a dignificar la nación. Porque recordemos algo, hermanos, que el Señor promete bendecir a las naciones, a los pueblos que bendigan a Israel, pero también hay castigo tremendo. Y analizando, pues, estaba viendo que en la actualidad uno de los peores enemigos del pueblo de Israel es Irán. Y me vino a la memoria que estando el presidente Chávez en Venezuela, pues él hizo muchísimas alianzas con los iraníes, a tal modo que se construyeron plantas de ensamblaje de vehículos y cuántas cosas. Él hizo muchísimas alianzas con los enemigos de Israel. Y bueno, vemos el resultado actual de lo que es Venezuela, sumida en la más terrible miseria. Con esto quiero ilustrarles lo importante que es tomar en consideración amar a Dios y a su posesión, pues nosotros estamos llamados a orar a beneficio del pueblo de Dios, a buscar la paz. No estamos llamados a ser jueces, sino a bendecir y a ser testigos de las manifestaciones gloriosas de Dios en medio de su pueblo. Y bueno, hace también alusión al derramamiento del espíritu de gracia y de oración, esa súplica que trae consigo, por supuesto, la persuasión y el arrepentimiento. Cuando nosotros notamos, ¿verdad?, que tanto la gracia como la súplica proceden de la misma raíz hebrea que significa ser amables con alguien. Y el Espíritu Santo pone fin a cualquier hostilidad que hacia el Mesías esté haciendo los moradores y se muestra receptivo hacia él. Notamos en los versículos del 10 al 14 que estos versículos muestran la gran aflicción futura del pueblo escogido por haber traspasado al mismo Dios. Mirarán a mí a quien traspasaron. La alusión a Isaías 53 es obvia y se refiere, por supuesto, a un suceso futuro en la vida del Mesías y coincide precisamente con muchas de las cosas que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Juan aplica, por supuesto, este pasaje directamente a Jesucristo en el momento de su crucifixión, como lo leemos en San Juan 19:37. Fíjense cómo hace referencia esto en aquel día, dice el Señor, ese lamento que habrá de manifestarse en la casa de David sobre los moradores de Jerusalén, pero habrá ese espíritu de gracia y de oración. Y nuevamente retorna, ¿verdad?, la mirada al Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjense que cómo nos hace despertar, ¿verdad?, la curiosidad. Bueno, y esto sucederá cuando Israel como nación reconozca que tuvieron en su país, en su nación, al Hijo de Dios, y lejos de haberlo aceptado como nación, fue humillado, fue ultrajado y fue dado muerte de una manera tan terrible. Fíjense de esta manera cuando dice: la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres, y los descendientes de la casa de Leví y sus mujeres, y los descendientes de Simei por sí y sus mujeres, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres. Es decir, cuando llegue este acontecimiento, tendrá entonces a formar un gran lamento por lo que había sucedido. Pero el Señor
¿verdad? No deja todo en lamento. El Señor siempre, por medio de sus profetas, otorga esos destellos de esperanza y de restauración que tanto Él anhela que estén presentes en medio de sus hijos, de sus pueblos. Así que es de bendición leer y ver cuánta conexión hay en las profecías y en el Nuevo Testamento, cómo hay armonía en lo que el Señor dio a conocer a su pueblo y ha tenido cumplimiento. Como hemos dicho, muchos se han cumplido, otros se están cumpliendo y otros pronto a cumplirse lo que el Señor ha pronunciado por boca de sus profetas. ¿Qué nos resta a nosotros? Estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios, porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír su palabra. No podemos estar ajenos a las situaciones de las cuales se están presentando. Nos toca a nosotros ser diligentes en la lectura diaria de la palabra de Dios y en la meditación de la misma, a orar de tal punto que Dios nos conceda el conocimiento pleno, que nos llene de esa gracia, que nos llene de ese saber, pues sabemos que las Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo y nosotros como ungidos de Dios, como santificados, ese mismo Espíritu que inspiró a estos santos hombres de Dios, pues nos revelará las verdades anunciadas en su palabra. Y en esto debemos confiar y en esto debemos meditar y esto debemos anhelarlo diariamente en nuestras vidas. Así que bueno, hasta aquí llegamos con la lectura de los 3 capítulos del día de hoy. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, Señor, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos. Cambia nuestra forma, Señor. Permite que podamos ser transformados de una manera especial. Oh Padre bueno, te presentamos a cada oyente que ha estado con nosotros en este día, los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde República Dominicana, desde México, desde Chile y desde Honduras. Extiende tu gracia y tu misericordia hacia ellos, Señor, bendiciendo sus hijos, Padre, los niños que puedan crecer amándote cada día más, los jóvenes que puedan tener esa pureza, Señor, de huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Guarda y fortalece a los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Los matrimonios, Señor, están en tus manos, Padre bueno. Esta santa institución permite que pueda ser fortalecida cada día más. Ten piedad de los padres, danos la sabiduría y el temor en nuestros corazones para educar a nuestros hijos conforme a tu verdad. Y a nuestros hijos que sean hijos obedientes, Señor, que puedan amarte sobre todas las cosas, que se adueñen de esa bendición que otorga el guardar el 5.º mandamiento, pues tendrán largura de años y todo lo que hagan les saldrá bien, Señor. También te queremos presentar a los ancianitos, Padre. Muchos han invertido su niñez, su juventud a tu causa. Sigue bendiciéndolos, fortaleciéndolos y sobre todo que seas tú su principal motivo de vida. Ten misericordia, Señor. Te presentamos los enfermos. Hay muchos, pero estamos clamando por ellos, porque sabemos que esto es agradable a tus oídos, Señor, cuando oramos unos por otros. Te presentamos al apóstol Cecilio. Sigue haciendo la obra en tus siervos, Señor. Bendice y guarda a los hermanos que están padeciendo de cáncer, como es Lauri, como es Nathan, como es Natanael, Señor. En ti hay promesas de salud, Padre bueno, porque tú eres el que sanas todas nuestras dolencias. A nosotros nos toca creer y confiar y tú harás el resto, Señor. Gracias, Padre, por los enfermos que han alcanzado esa petición. Seguimos clamando, Padre bueno, la nietecita de la hermana Gladys, Señor, el señor Osmar. Te presentamos a la hermana Raquel, Señor. Ten misericordia de Alan, Señor, de José Elías, Padre bueno, así, Señor, como por cada uno de los que imploran esa sanidad divina. Ten misericordia, Señor,
Te presentamos los conflictos por los cuales está atravesando tu pueblo Israel, Señor. Ayúdanos a orar, ayúdanos a confiar y sobre todo a ser canal de bendición para tu pueblo, Señor. Sé siempre, Señor, ese escudo protector. Sabemos que los tiempos del fin están cerca, Señor, y tus profecías tienen cumplimiento, Señor. Ten compasión, Señor, y ayuda a estas naciones para fortaleza de nuestra fe, Señor. Están en tus manos. No nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.